Hola, buenos días. ¿Cómo amanecimos el día de hoy? Gracias, Señor, que nos permite una vez más estar aquí con usted para compartir la palabra de nuestro Dios en este bonito día. Hoy estamos ya a 1 de mayo del 2024. Y bueno, hoy aquí en México se celebra el Día del Trabajo. Así que no sé si vaya a haber desfile. Estoy desconectada ya de todo eso, pero no sé si hoy vaya a haber desfile. Pero bueno, yo recuerdo que cuando yo trabajaba, era día de desfile, salíamos a desfilar por ser día del trabajo, así que podrá, Señor, ¿verdad? Por el trabajo que puede haber para el sustento de las familias. Gracias, Señor, por cada uno de ustedes que Dios les concede tener un trabajo para poder estar proveyendo para los gastos de la casa. Así que Dios bendiga a cada uno de ustedes que salen cada mañana, cada día, porque a veces pues salen en las tardes, pero a traer el sustento para el hogar. Así que Dios les bendiga y los guarde, que siempre les dé gracia y sabiduría para desempeñarse en sus trabajos. Así que, bueno, creo que aquí se le dice un día feriado. Me imagino que las mamás, pues bueno, van a aprovechar para levantarse un poquito más tarde, porque ya que las bendiciones están en casa, bueno, aprovechan para dormir un poquito más. Así que gracias, Señor, por ello. Y bueno, mientras usted se va conectando con nosotros, déjeme aquí, comparto comparto el video, a ver si me deja aquí Facebook compartir el video ahorita mientras usted se va conectando con nosotros. Gracias, Señor, por el calorcito. Tenemos un calorcito tremendo hoy aquí, así que me recuerdo mucho cuando iba yo al desfile. Era de estar todo el día allí esperando. Ya no me dejó Facebook compartir. Siempre estábamos allí esperando que nos tocara el tiempo para nosotros pasar ahí. Bueno, era toda una odisea, era toda una odisea eso, de andar ahí, pero bueno, era parte de nuestro trabajo. Así que gracias, Señor, por cada uno de ustedes. Y bueno, mis amados, siempre lo he dicho y me gusta decirlo, que siempre es bueno tener palabra de nuestro Dios cada mañana. Es muy importante tener el consejo de Dios en nuestras vidas, porque nuestras luchas espirituales, así es como nosotros las peleamos, es conforme a la palabra, porque lo hemos dicho muchas veces, que la batalla o la pelea de nosotros está aquí. Aquí es donde peleamos con los pensamientos, aquí es donde vencemos. Entonces, para yo poder vencer, para ser más que vencedor, por decirlo así, bueno, lo que necesitamos es primeramente es eso, tener palabra de Dios aquí, porque de esa manera apagamos los dardos que el enemigo envía aquí. Esta mente es muy, muy poderosa. Entonces, para yo poder vencer, para yo poder salir más que victorioso, pues yo necesito tener palabra de Dios en mi vida, necesito tener palabra aquí, porque ¿cómo es que venció Jesús la tentación? Bueno, la venció con pura palabra. Decía, escrito está, escrito está. Y el enemigo igual, supuestamente le citaba la palabra, supuestamente, pero estaba transgiversada la palabra. Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo le decía, pero escrito está. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos salir vencedores? Como decíamos el programa pasado, no, nuestra lucha no es contra la gente, es contra quien mueve a la gente y también quien pone aquí. Fíjese que el enemigo no puede saber nuestros pensamientos. Él no sabe nuestros pensamientos, pero sí sabe los que él pone en nosotros.
Entonces, muy, muy importante cómo es que yo voy a pagar cada pensamiento que el enemigo pone y pensamientos negativos, pensamientos de mal. Y mire que Dios dice, yo tengo para ti pensamientos de bien, pero el enemigo pone en nosotros pensamientos de mal. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para apagar todas esas dudas, todo lo que el enemigo siembra aquí en mi mente? Bueno, conociendo la palabra de Dios. Por eso siempre recomendamos una y otra vez que leamos la palabra, que siempre estemos con la palabra, que, que es muy importante tener palabra en nuestras vidas para eso mismo, para poder vencer, vencer con la palabra, porque nuestra lucha, dice ya en 2 Corintios 4:10, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, de esa manera es que nosotros vencemos todo, no, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios. Entonces nosotros peleamos, nosotros luchamos como con la palabra. Entonces, cuando es una persona que está derrotada, por decirlo, que está débil en la fe, para que me entienda, que batalla para mantenerse firme en las cosas de Dios, que batalla, todo lo que le viene lo acepta. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues es lo que estamos hablando. Necesitamos tener esa fe para creer, tener la palabra, porque la palabra es la verdad y es la espada. Para nosotros esa es la espada. Todo soldado cuando salía a pelear, bueno, llevaba su escudo y llevaba la espada. Entonces, bien importante lo que decíamos el programa pasado de Efesios 6, llevar el escudo de la fe. ¿Qué es el escudo de la fe? Bueno, creer en la palabra de Dios y llevar la espada. Entonces, creer, porque muchas veces yo digo la palabra, pero no la creo. La digo sin fuerza, la digo sin esa fe, sin ese poder para yo poder vencer y más que todo quitar todo pensamiento negativo que el enemigo siembra en nuestras mentes. Entonces, gracias Señor que ahora tenemos por dónde estar escuchando la palabra de Dios. Gracias Señor que Él nos ayuda a poder estar en comunión con Él y poder tener las palabras de nuestro Dios. Déjeme, permítame un momentito porque aquí me falló algo. Pero ahora sí, ya llegué, ya estoy aquí. Así que gracias Señor, hermanos, por cada palabra que Él nos da. Gracias al Señor porque es bueno en nosotros que tengamos la palabra de nuestro Dios siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, que siempre la atesoremos su palabra, porque dice, fiel es quien la dijo. O sea, fiel es quien la dijo, da a entender que Dios sabe el por qué escribió cada palabra y Él sabe que su palabra tiene poder. Entonces yo necesito estar lleno del Espíritu Santo para que la palabra salga con poder, para que la palabra pueda penetrar. A veces dice penetra el alma. ¿Cuándo? Bueno, pues cuando le estamos hablando a una persona de la palabra de Dios que hay que deshacer algo que el enemigo puso. Bueno, pues dice que penetra el alma y los tuétanos. O sea, la palabra de Dios dice es espada de dos filos que penetra hasta el alma. Entonces, ¿por qué? Porque el alma es la de los sentimientos. El alma es la que siente. El alma es la que cree o no cree. Entonces, dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, muy importante que yo crea la palabra que menciono, la palabra que digo, porque el pensamiento es fuerte, la mente es poderosa. Entonces, por eso dice allá, parece que es en 1 Corintios, donde dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, así dice su palabra.
porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, muy importante. Estoy buscando la cita que le estoy diciendo, muy importante. Es 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16, ahí nos la dice. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos dar la palabra con poder. Muy, muy importante dar la palabra de Dios con poder. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los de Corintios, dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales o las consideran una tontería. Se lo estoy leyendo en la versión actual. Y tampoco puede entenderlas porque no tiene el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quien lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Por eso pensamos como Cristo. Y en nuestra versión de la Reina Valera dice, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice, los que no tienen el Espíritu no aceptan las enseñanzas espirituales porque las consideran una tontería. ¿Por qué? Porque el ser humano está acostumbrado a arreglar las cosas a palabras, a arreglar las cosas con insultos, a golpes. Y entonces, ¿dónde va a creer uno que uno va a vencer con la palabra? O sea, dice uno, no, yo quiero ver, dijo una vez una señora cuando andaba evangelizando yo, dijo, no, porque si me hago cristiana, no, dijo así, si me hago cristiana, voy a perdonar a la que me le hizo mal. Le dije, claro. Dijo, no, yo quiero que le vaya mal, yo quiero ver cuando le vaya mal. Fíjese bien, dijo, no. O sea, no quiso aceptar a Cristo para no perdonar a aquella persona que le había hecho mal. Entonces, porque el ser humano eso es lo que quiere. El ser humano quiere venganza, el ser humano quiere que aquella persona que le hizo mal, pues que le vaya mal. Entonces, y la palabra de Dios dice que paguemos con un bien el mal, que paguemos con un bien el mal, pero el ser humano no quiere algo así, el ser humano dice, no, él me la hizo, él me la paga. Pero la palabra de Dios nos dice y nos enseña que nosotros peleamos con la palabra aquí, porque el enemigo viene y dice, véngate de lo que te hicieron. Y la palabra de Dios dice, no os venguéis los unos a los otros, sino dejad lugar a que Dios lo haga. Mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Pero, ¿cómo lo puedo vencer? Bueno, con ese pensamiento, con el pensamiento, con la palabra que le estoy diciendo, donde Dios dice, mía es la venganza. Otra dice, no pagues mal por mal. No te canses de hacer el bien, paga con un bien el mal. Entonces, si yo tengo toda esa palabra en mí, cuando llega ese pensamiento, yo voy a poner la palabra de Dios y voy a quitar ese pensamiento que el enemigo puso de véngate, o sea, no te dejes. No puede más que tú puedes más que él, muéstrale que tú puedes más. Y de esa manera el enemigo es como nos ataca, pero con la misma palabra nosotros es que lo vencemos. Entonces, por eso dice que los que tienen el Espíritu entienden, porque se ha de discernir espiritualmente, pero los que no tienen el Espíritu dicen, no, esa es una tontería. ¿Cómo voy a pelear y cómo voy a yo vencer con la palabra? No. ¿Por qué? Le vuelvo a decir, porque aquí dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. O sea, el enemigo viene y siembra ese enojo, esa venganza, esa incredulidad, el querer hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios las dice. Y es por eso que a veces
en lugar de apagar un problema, tenemos más problemas. Dice, en cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. O sea, porque si no tienes tú el Espíritu de Dios, no puedes entender la palabra de Dios o la vas a entender a tu manera, a como yo creo que es. Y mire, muchas de las veces acomodamos la palabra, pero para hacer el mal o para vengarnos. Como dice un proverbio, ¿verdad? Que hay palabras que son como golpe de espada. ¿Por qué? Porque usamos la palabra para hacer mal, no para edificar. Y que mire que la palabra de Dios es para edificar, es para animar, es para enseñar, pero nunca es para destruir a alguien. Nunca es, la palabra de Dios no es para someter a alguien a que haga lo que yo quiero y como yo quiero. La palabra de Dios es para hacerla conforme a lo que está escrito y como Dios quiere. ¿Para qué es lo que Dios quiere? Bueno, la palabra siempre es para hacer el bien, siempre es para bendecir a otros, es para animar a otros. Y es por eso que nosotros debemos de tener, como le estoy comentando, la mente de Cristo. Dice, como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. También el apóstol Pablo decíamos que ahí dice en 1 Corintios 11:1, sé pues imitadores de Cristo, así como yo lo soy de Él. Entonces, imitar a nuestro Señor Jesucristo, hacer lo que Él hacía, pensar como Él piensa y más que todo dirigirnos, dice, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Entonces, y nosotros también debemos de decir lo mismo, yo hago lo que el Padre me dice que haga. ¿Y cómo me dice el Padre que haga? Bueno, leyendo la Escritura, yo me doy cuenta qué es lo que Dios quiere que yo haga en cada situación en la que me encuentre, en cada problema en el cual yo esté pasando. Bueno, la palabra de Dios me dice qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, ¿quiere ser usted una persona victoriosa? ¿Quiere usted ser una persona madura en el espíritu, crecer en el espíritu? Bueno, lo importante es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo me dejo guiar por el Espíritu Santo? A través de la palabra de Dios. Es un recetario la palabra de Dios, es una guía, es un libro de instrucciones donde nos dice cómo puedo pelear yo cada batalla, cómo puedo salir adelante en cada situación en la que me encuentre, porque allá en Romanos 8 dice, porque antes de todas estas cosas somos más que vencedores, somos más, o sea, antes de que venga cualquier situación a mi vida, yo debo de entender que yo soy vencedor, que yo voy a vencer lo que se presente en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios no nos da más de lo que podamos soportar. Todo lo que viene a nuestra vida es porque Él sabe que lo podemos soportar. Él sabe que yo puedo salir adelante. Aunque el enemigo venga y siembre un pensamiento diciendo que no puedo, que yo pequé, que yo grité, que yo hice esto y que por eso me merezco lo que me está pasando. Mire, allá el apóstol Pablo a los de Éfeso les dice, porque Él es rico en perdonar, Él es rico en misericordia. Entonces, si Dios es rico en perdonar, quiere decir que tiene mucho perdón que darnos. Solamente hay que nosotros arrepentirnos y pedir perdón si yo tuve la causa o yo fui el causante por el cual estoy pasando en alguna situación difícil. Por eso dice examinarlo, examinar lo que está sucediendo. Si yo tuve algo que ver con lo que me está pasando, bueno, pedir perdón, arrepentirme y pedir perdón. Y Dios lo va a hacer. Pero, ¿por qué? Dice el apóstol Pablo, mucho me gozo en que mi carta les haya producido tristeza, porque esa tristeza los llevó al arrepentimiento, ¿ve? Que todo va hacia el arrepentimiento. De hecho, el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo dice arrepentíos. Fue lo primero. Juan el Bautista también dijo arrepentíos. O sea que para Dios y la voluntad de Dios dice que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? Bueno, es cambio de mente, cambiar nuestra mentalidad de la mentalidad carnal a la mentalidad espiritual para yo poder
salir adelante en cada situación que se presente en mi vida. Amén. Así que muy importante tener palabra de nuestro Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, para ser más que vencedores. Y de esa manera yo voy a pelear mis batallas. No es con la gente, es aquí. Aquí está el campo de batalla. Aquí es donde yo salgo vencedora o salgo derrotada o entra la duda, le doy lugar a la duda o me rindo al problema o venzo el problema con la palabra de Dios. Amén. Así que gracias, Señor, por su bonito consejo que nos da a través de su palabra. Así que, bueno, vamos a ver quiénes están aquí, porque como le digo, aquí en México es día feriado y no, pues me imagino que todos están descansando, ya que los peques no tuvieron clases el día de hoy. Hermana Noemí, Dios le bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Y nuestra hermana Marta también está aquí acompañándonos en esta bonita mañana. Me imagino que aquí me está, no, sí está bien. Sí. Listo. Gracias, hermana. Ay, se me cayó. Ahora sí. Gracias, hermana. Gracias por su observación y gracias por decirme que no se escuchaba. Es que yo creo que cargué el otro micrófono y cargué el equivocado para que me entienda. Ojalá y este no se apague. Ojalá este esté bien. Entonces, gracias por decirme que no se escuchaba. Así que ahora sí ya se escucha. Ahí coménteme si ya se escucha, si ya nos estamos escuchando, ahí hágame saber que ya nos estamos escuchando. Así que la primer pregunta del día de hoy es esa. ¿Quién fue el amigo fiel del profeta Elías? Esa es la pregunta del día de hoy. Gracias, hermana Marta. Gracias, hermana Noemí. Gracias por estar atentas y por decirme que ya nos estaba escuchando, pero ya nos escuchamos. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿quién fue el amigo fiel del profeta Elías? Así que ahí está la pregunta para que usted nos ayude. Y bueno, estamos hablando de del camino a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que Dios te bendiga, hermana Lupita Trejo, Dios te bendiga, siempre es un gusto tenerte aquí entre nosotros. Te mando un fuerte abrazo allá hasta Doctora Arroyo, donde tú te encuentras, y gracias por acompañarnos cada mañana. Así que muy importante esto que estamos viendo de el camino a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. A veces queremos pasar por alto lo de la crucifixión porque se nos hace algo muy fuerte, algo muy despiadado, decíamos la palabra, y queremos ignorarlo, pero hay que ver lo que realmente se pagó por nosotros y lo que tuvo que pagar un justo por nosotros los injustos. Entonces, estábamos viendo que ahí son los religiosos los que están pidiendo que le den muerte a nuestro Señor Jesucristo. Aunque Pilato se lavó las manos, aunque Pilato buscaba la manera de soltarle, aquellos religiosos no querían y querían que apresurara todo porque para ellos era un día sagrado, era el día de la Pascua, era de preparar Pascua. Y qué cosas, ¿verdad? Lo que decimos muchas veces nos no le ponemos prioridad a lo que hacemos, vamos a decir, le pongo prioridad a ir a la iglesia y estar en la iglesia, pero
aún así yo le hago el mal a mi prójimo, o yo no soy una persona que quiera a alguien, o hago mal, para que me entienda, hago mal, no he aprendido a amar a mi prójimo, pero para mí la prioridad es estar en la iglesia. Pero como se le dijo una vez a un pastor testificó que Dios le dijo: te di mucho tiempo como pastor y nunca aprendiste a amar a tu prójimo. Se le comentó a un pastor porque él tuvo un sueño y dice que en el sueño él no entraba al cielo y que él le reclamaba a Dios y le decía: ¿por qué? ¿Por qué no me dejas entrar al cielo si yo estuve predicando tu palabra? Yo dediqué mi vida a estar ahí en la iglesia. Dice: porque nunca aprendiste a amar a tu prójimo, porque es el primer mandamiento. No es el primer, dice, es amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu mente, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, muy, muy importante que muchas veces le damos prioridad a lo que yo hago, el ir a la iglesia, el estar allí, pero no he aprendido a amar a mi prójimo. ¿Qué es amar a mi prójimo? Bueno, desearle bien y no el mal. Entonces, es lo que estaba pasando con estos religiosos. Según ellos, era la Pascua y no se podían contaminar, así que querían acelerar ya rápido las cosas y que se le diera muerte a nuestro Señor Jesucristo. Así que nos quedamos aquí en el versículo 7, donde dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Entonces, porque Jesús decía que él era hijo de Dios y para ellos esa era una blasfemia. Es una cita bíblica que se encuentra ya en Levíticos 24:16. Déjenme se lo busco para leérselo, porque de eso le estaban acusando a nuestro Señor Jesucristo. Es Levíticos 24:16, que dice: y el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Fíjese bien, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces, de eso le estaban acusando a nuestro Señor. Como no le encontraron, como Pilato dijo: yo no le encuentro ningún pecado a este hombre, yo no le encuentro nada mal. Así que, bueno, dijeron: bueno, nosotros tenemos una ley. Si tú no lo quieres condenar como la ley romana, pues nosotros tenemos una ley, y todo aquel que se diga que es Dios, que blasfemare en el nombre de Jehová, bueno, sea muerto. Y según ellos, esa fue la causa por la cual le dieron muerte, porque allá dice aquí: esta había sido realmente la causa por la que le habían perseguido por tanto tiempo, porque él decía, nuestro Señor Jesucristo decía que él era Dios. Él les hacía ver que él era Dios, como lo vimos en Juan 5:18, en Juan 10:33. También la razón por la que determinaron que debía morir era Mateo 26:63 al 66, pero no la habían mencionado antes, porque al ser un motivo religioso sabían que Pilato no les prestaría atención. Por eso primero eligió que supuestamente había violado las leyes, o estaba incitando a la gente para levantarse en contra de la ley de los romanos, que no fue así, pero fue la manera. Entonces dijeron: pues nosotros tenemos una ley, y supuestamente por eso le crucificaron, porque nuestro Señor dice que Él es Dios, y es que sí lo era, hermanos. Y si ellos verdaderamente eran los encargados de enseñar los mandamientos, ellos deberían de saber que así estaba escrito, y que todo lo que nuestro Señor Jesucristo hacía eran señas del Mesías, de ese Mesías que ellos esperaban. Y que fíjese que a pesar de que sabían las escrituras, no se dieron cuenta que nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo todas las profecías, y que ellos deberían de entenderlo así, pero no lo quisieron hacer. Así que Pilato se basaba en el derecho romano, mientras que los judíos contrapusieron otro derecho, el de la ley divina. De ese modo, los judíos no asumirían la responsabilidad del asesinato de Jesús, sino que la descargaban enteramente en Dios, puesto que era Él quien había mandado ejecutar a los blasfemos, y de ese modo ellos deberían ser considerados como fieles creyentes, que lejos de estar movidos por el odio o cualquier otra pasión pecaminosa, solo estaban interesados en cumplir
con toda pureza lo que Dios les había mandado. O sea, fíjese, ay, era Dios mismo, era Dios mismo. Y dijeron, bueno, pues así dice Dios y así lo vamos a hacer, porque nosotros hacemos lo que Dios nos dice. Pero Dios les decía que amaran a su prójimo y fíjese que no lo estaban haciendo, pero eso sí. Sí hay gente, hermanos, que toma, como le estaba comentando, toman la palabra de Dios para irse en contra de otro ser humano y dicen, no, porque la palabra de Dios dice así, y cuando yo estoy violando otro de los mandamientos también. Entonces, muy importante, hermanos, que no caigamos en lo que hicieron estos religiosos, que según ellos cumplían la palabra de Dios a su conveniencia y para hacer el mal a otro, no para hacer el bien, ni para ellos cumplir lo que Dios les había pedido que hicieran. Entonces, esa era la razón por la cual tenían a nuestro Señor Jesucristo allí en el juicio, porque Él les afirmaba y les decía que Él era el Hijo de Dios. Así que llegamos entonces al punto principal al que Juan nos quiere llevar. ¿Quién es Jesús? Dice, esta cuestión es fundamental porque su muerte en la cruz tendrá un valor muy diferente dependiendo de quién sea él. Por ejemplo, si él era un criminal que merecía morir, su muerte no significaría nada para el resto de la humanidad, sino simplemente el cumplimiento de un acto de justicia. Pero si Cristo era realmente inocente y además era el Mesías, el Hijo de Dios, entonces su muerte no solo habría sido un terrible error judicial, sino que también tendría el poder de salvar a aquellos que le acepten como su sustituto ante la justicia divina. Así que notemos que como Juan ha dispuesto el material en su evangelio, en primer lugar, nos ha presentado a Jesús como un hombre. Eso es exactamente lo que dijo Pilato. He aquí el hombre. Acuérdese, Juan nos presenta a nuestro Señor Jesucristo como el Dios encarnado, aquel que vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tal vez cuando él redactaba este evangelio, había algunos gnósticos que negaban la humanidad real de Jesús, y aquí les estaba contestando adecuadamente, porque si vemos también allá en la primera carta de Juan también dice, y todo aquel que diga que Jesucristo no vino en carne no es de él. Entonces había quienes decían que no había venido en carne y que no era Dios. Ahora, en segundo lugar, aparece su naturaleza divina, que entonces como ahora crea mucha controversia. Así que, mis amados, la expresión de hijo de Dios tenía un significado diferente en la mentalidad judía, que el que ahora tiene que, para nosotros, Jesús, cuando Jesús afirma que Dios era su Padre, ellos consideraban que se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. Y lo vimos en Juan 5:18 y Juan 10:33. Por lo tanto, no hay duda de que el Señor claramente estaba afirmando su divinidad. Así lo entendieron los judíos y Jesús nunca corrigió su interpretación porque era correcta. Así que vamos a seguir aquí. Vamos a seguir viendo la reacción de Pilato, dice en el versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ¿cómo? Porque dijo, se hace llamar Dios. Entonces, tuvo miedo Pilato, pero aún así tuvo más lo que él era, porque le van a decir más adelante, pues entonces tú eres enemigo del César. Y Pilato, por tal de quedar bien y no echarse encima a César, entonces, pues se hace a ellos, hermanos. Y es lo que hace el enemigo. Muchas veces nos amenaza para ver si negamos a nuestro Señor Jesucristo, a ver si negamos o nos, como dice la gente, ¿verdad?, se desconvirtió. Entonces, Pilato cuando escuchó eso tuvo miedo, o sea, tuvo miedo y buscó la manera, como le comento, de soltar, porque dice, ¿cómo? O sea, ¿cómo nosotros vamos a estar en contra de Dios? ¿Y cómo le vamos a estar haciendo esto a Dios? Es algo increíble lo que es el ser humano cuando está cegado, hermanos, porque siendo nuestro Dios que vino y habitó entre nosotros, y el mismo ser humano, su misma creación, se levantó en contra de él para darle muerte. Es algo increíble. Así que estas últimas palabras produjeron un fuerte escalofrío en el corazón de Pilato. Juan nos dice que al escuchar esto, él tuvo miedo. La verdad es que hasta ese momento no se había dicho que Pilato tuviera miedo.
Pero si tenemos visto que durante el interrogatorio había experimentado una creciente convicción de que el prisionero que tenía delante era completamente diferente a todos los hombres comunes que él había conocido, hasta tal punto era así. Cuando escuchó que Jesús era el Hijo de Dios, dio cierto crédito a esta afirmación y suponemos que el sueño y las advertencias de su esposa también colaboraron para que su asombro creciera, como lo dice allá en Mateo 27:19. Así que, no obstante, no dejó muy preocupado a Pilato. La mitología griega y la de Roma contendían mucha historia sobre dioses a sus descendientes que vendrían a la tierra disfrazados de humanos. Así que él por un lado creía por lo que estaba sucediendo y por otro lado no. Así que vamos a seguir aquí, hermanos, vamos a seguir aquí leyendo para no entretenernos tanto. Vamos aquí a seguir. Estamos en el 8. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Está tremenda esta situación, hermanos. Vemos que Pilato aún no estaba satisfecho y le llevó adentro nuevamente para continuar interrogándole. Hubo diferencia de pecado y de juicio en la conducta de aquellos hombres. Aquellos que entregaron a Jesús a Pilato tenían mayor pecado porque tenían más conocimiento del que tenía Pilato. Ahora, esto por supuesto no exonera a Pilato, no quiere decir que Pilato tampoco no tuvo culpa. También tuvo culpa, pero mayor culpa a aquellos que le habían entregado porque sabían por qué le entregaban. Y Pilato no sabía, pero aún así no dejaba de ser pecado. Entonces dice el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesús decía que Él era rey de los judíos. Así que vamos aquí a darle la respuesta de la pregunta que hicimos. ¿Quién es él? Dice, ¿quién fue el amigo fiel del profeta Elías? Y bueno, ahí nos contestó nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Lupita. Y bueno, nada más nuestra hermana Noemí, nuestra hermana Lupita. Dios te bendiga, Rubencito. Dios te bendiga. Saludos a Elizabeth Chávez y a Raquel Chávez. Bendecido día y qué bueno que estás aquí con nosotros. Un fuerte abrazo allá para todos los de la Iglesia Betel que se encuentran allá en el ejido de Juan Rincón, allá en Tamaulipas. Así que un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos cada mañana, Rubencito. Y bueno, sí, la respuesta correcta es Eliseo. Y usted lo puede encontrar allí en el segundo libro de Reyes 2:2. Segundo libro de Reyes 2:2, ahí usted encuentra que Eliseo era el amigo del profeta Elías. Seguimos con la siguiente pregunta para que usted nos ayude a contestar en esta mañana. Y dice así, ¿cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? Ahí está la pregunta. ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? Ahí está la pregunta para que usted nos ayude a contestarla. Así que seguimos aquí adelante. Dice, de allí en adelante, Pilato procuró soltarle, no porque creyó en él, sino porque sabía que el Señor Jesús era un hombre inocente. Jesús estaba en manos de un político corrupto y no bajo el control de un verdadero juez romano. Como Pilato debía haber sido, los dirigentes judíos estaban dispuestos a acusar a Pilato ante Roma de permitir la subversión. Y Pilato no quería cargar con la acusación de traición, así que dejó su posición política tuviese prioridad sobre la justicia. Así que dice el versículo 13. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús
y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el enlosado, en hebreo Gábata. Y mire que el enlosado era el litóstrofos y litóstrotos. Era el lugar de la justicia romana. Julio César siempre llevaba un móvil consigo para que a donde quiera que fuera, el litóstrotos fuera levantado y ahí pronunciaba juicio. Y Gábata era un lugar en Jerusalén que creemos puede identificarse con exactitud. Queda a unos pocos metros por debajo del nivel actual en la calle Homo. Ahí está unas piedras deterioradas que podrían ser el enlosado o Gábata. Así que seguimos aquí con nuestros versículos 14 al 15 del Evangelio de Juan capítulo 19. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Está tremendo, hermanos. Cuando el ser humano quiere hacer algo, no hay quien les cambie de parecer. Así que Pilato le dijo, a vuestro rey, ¿he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Observemos la dignidad de nuestro Señor Jesucristo durante todo este proceso. Parecía como si no lo estuvieran juzgando a él. Pilato fue obligado a hacer, fíjese bien, una elección. ¿Sería Jesucristo o a César? ¿A quién? Fíjese que estuvo obligado a hacer lo correcto, mi amado. Pero Pilato prefirió quedar bien con César que quedar bien con nuestro Señor Jesucristo. Así que las autoridades religiosas fueron también obligadas a elegir. ¿Elegirán a Jesucristo o al César? Así que ellos hicieron su terrible elección exclamando, no tenemos más rey que César. El día vendrá cuando tendrán que realizar otra elección entre Jesucristo o el anticristo. O sea que, mire, que también la Biblia dice que van a escoger al anticristo porque van a hacer pacto con él. O sea que Dios nos dio libre albedrío y cada uno escoge. A veces decimos, ¿por qué Dios me hace esto? No, mis amados, son cosas que nosotros escogemos. Nosotros escogemos hacer el bien o hacer el mal. Nosotros escogemos hacer lo correcto o dejarnos que corromper, dejarnos que nos muevan a hacer lo malo. Entonces, cada uno tiene su elección cuando viene a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres tuvieron la elección de escoger a nuestro Señor Jesucristo o escoger al César, y ellos escogieron al ser humano y despreciaron la oportunidad que se les estaba dando en ese momento. Así que, y dice, cada ser humano tiene que hacer su elección frente a Jesucristo. Jesús dijo allá en Mateo 12:30, el que no está conmigo, contra mí está contra mí. Este es el momento en que usted hace una decisión contra Cristo, hace su decisión a favor de todo lo que el César representa en la actualidad, es decir, a favor de la idolatría, que reclame todo poder que se oponga a Dios. O sea, nosotros también tenemos esa decisión. O nos entregamos a la idolatría para estar bien con todo el mundo, o rechazamos toda la idolatría y somos de Jesucristo, aunque el mundo se venga en contra de nosotros. Cada uno toma su propia decisión. Así que seguimos aquí en el versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Hablamos tanto acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que llega a ser cosa trillada para el creyente. La crucifixión de Jesús fue uno de los momentos más viles e infames en toda la historia. Sin embargo, significó nuestra redención. Podemos detenernos y mirarla desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista de Dios, la cruz fue una propiciación. En el Antiguo Testamento, el propiciatorio o tapa del arca, Dios extendía su misericordia sobre el pueblo. La cruz fue el lugar donde fue hecha la completa satisfacción, a fin de que un Dios santo y justo pudiera mostrarse propicio y favorable a los pecadores para salvarles. El trono de Dios, el lugar de juicio, se transformó en el lugar de misericordia, donde usted y cada uno de nosotros hallamos misericordia en lugar del juicio que merecemos. Jesucristo llevó nuestra culpa
y la justicia de Dios quedó satisfecha. Desde el punto de vista del Señor Jesús, fue un sacrificio. Él fue el Salvador y se convirtió él mismo en una ofrenda por el pecado. Como algunas ofrendas del Antiguo Testamento, fue una ofrenda de aroma agradable a Dios. También fue para él el acto de obediencia. El apóstol Pablo nos dice allí en Filipenses 2:8 que Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Desde el punto de vista suyo y mío, como creyentes en Cristo Jesús, fue una sustitución. Él ocupó mi lugar y el suyo. Él fue el que no tenía pecado, sufriendo en lugar del pecador. Dice aquí, por el injusto, por el pecador, por el injusto, como dijo el apóstol Pedro en su primera carta 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Desde el punto de vista de Satanás, fue un triunfo y también una derrota. Fue un triunfo para Satanás herir en el talón de la simiente de la mujer, es decir, Cristo, como había sido predicho en Génesis 3:14. Y una derrota, porque esta profecía se cumplió a un golpe fatal en la cabeza de la serpiente, como dijo Hebreos 2:14, porque Jesús con su muerte derrotaría a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que fíjese bien, los puntos de vista muy diferentes unos de los otros. Y desde el punto de vista del mundo, la cruz no fue más que un asesinato brutal e injusto, el de Jesús de Nazaret como ser humano. Y dejamos esta escena que se llevaron para crucificar a nuestro Señor Jesucristo, como dijo en el Salmo 94:21. Se juntaron contra la vida del justo y condenaron la sangre inocente. Pero ya que hemos contemplado la muerte de Jesucristo en la cruz desde varios puntos de vista, solo nos resta decir al concluir que falta un punto de vista para considerar y se trata del suyo. ¿Qué representa aquel sacrificio para usted? ¿Qué representa, hermanos? Para la gente dicen fue un asesinato brutal porque no le quieren aceptar. Para nosotros tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahí fue nuestra redención. Entonces, en el de nuestro Dios, bueno, Él aceptó la ofrenda de que hizo nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Todo depende de nosotros, de cómo tomamos la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos dicen, yo no tuve la culpa, yo no estaba ni ahí por lo que le hicieron, pero tenemos culpa desde el momento que hay pecado en nuestro corazón, desde que nacemos, ya nacemos así bajo la maldición. Entonces dice, maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Así que nuestro Señor Jesucristo llevó por nosotros la maldición. Así que quitó toda maldición del pecado para poder ser hijos de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, aceptar a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador para poder ser también llamado hijo de Dios, para que sea quitada la maldición del pecado, porque lo hemos dicho muchas veces, porque la paga del pecado es muerte. Así que, bueno, nadie contestó la pregunta, yo les voy a dar la respuesta. Dice, ¿cómo se llamaba el padre de Alejandro y Rufo? Se llamaba Simón de Cirene. Usted lo puede encontrar ahí en Marcos 15:21. Marcos 15:21, ahí usted puede encontrar que se llamaba Simón de Cirene. Así que ahí está la respuesta, de la pregunta que les había hecho. Así que, bueno, no hay lugar para otra. No hay lugar para otra, ya mero se nos acaba el tiempo, así que ahí le dejamos en cuestión de las preguntas. Así que estamos viendo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y vemos que aquí ya va a empezar a llevar la cruz para pagar por nuestros pecados. Le vuelvo a comentar, ¿qué representa para usted la cruz? Porque muchas veces nos duele en el corazón y decimos qué ingratos, mira todo lo que hicieron, pero hasta ahí, porque si usted le dice a la gente quiere aceptar a Jesucristo, dicen no, yo tengo mi religión. O sea que para ellos solamente es alguien que murió en la cruz. Para nosotros es nuestra redención, para Dios es la ofrenda. Para el diablo supuestamente fue un triunfo,
pero a la vez fue una derrota porque nuestro Señor Jesucristo fue y le quitó el imperio de la muerte, o sea, las llaves que él tenía de la muerte. Entonces, muy, muy importante, hermanos. Y Juan nos habla minuciosamente de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que esto yo se lo voy a dejar más para adelante porque aquí ya va a empezar nuestro Señor Jesucristo a llevar la cruz. Y es quiero que tomemos muy en cuenta esto que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Así que gracias al Señor por todo lo bueno y gracias Señor que a través de esa muerte que Él hizo en la cruz del Calvario es por la cual nosotros podemos ser adoptados y ser llamados hijos de Dios. ¿Quiénes? Todos aquellos que verdaderamente aceptemos a Jesucristo, porque dice el que creyere y se convirtiere, dice será salvo. Entonces, no solamente es de creer, sino que también es de convertirnos, o sea, de tener un cambio en nuestra vida, de tener algo diferente, que se vea la diferencia, que verdaderamente Jesucristo vive en nuestro corazón y está en nuestro corazón, en nuestra responsabilidad, que a través de nuestro testimonio nosotros seamos luz en medio de este mundo de maldad y vean la diferencia de aquel que tiene a Cristo en su corazón y el que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Para qué? Pues para que venga, nosotros somos los atalayas, somos las cartas leídas, somos la bandera, somos aquellos que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y cómo la anunciamos? A través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de vivir y de ser, y testificando que Jesucristo vive y reina en nuestros corazones. Así que gracias Señor por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso el Salmo 100 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, darle gracias por esta salvación tan grande que nos ha brindado y que ahora podemos disfrutar todos aquellos que hemos aceptado la crucifixión, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Entonces, muy, muy importante. Dios le bendiga, hermana Angelina Contreras. Dios le bendiga, igualmente para usted, Dios le bendiga siempre. Le envío un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos. Les invito, mis amados, ya que vi aquí a la hermana Angelina, les invito a que me ayuden a compartir las enseñanzas. Facebook no me deja compartir. Me dice que hasta que termine, o sea, una hora después, yo puedo compartir. Entonces, ayúdeme usted a compartir la palabra de nuestro Dios para que más gente pueda venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. También le invito a que nos busque allí en YouTube, le dé ahí me gusta para que también YouTube nos ayude a reproducir la enseñanza. Búsquenos allí en C.C. El Buen Pastor. C.C. El Buen Pastor, usted nos puede encontrar allí en YouTube. Y aquí en Facebook usted nos puede encontrar por Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Así usted nos encuentra en Facebook. Iglesia Cristiana Evangélica El Buen Pastor. Y bueno, hacemos el Facebook Live el lunes, miércoles y viernes a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos con su servidora Nereida Gutiérrez. Así que permítame orar por usted para que Dios le acompañe en este día y usted pueda terminar todo lo que ha planeado y pueda disfrutar de este maravilloso día con la presencia de nuestro Dios en su vida. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, te alabamos y te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, porque tu palabra es grande. Nunca vamos a terminar, Señor, de dar de explicar o de enseñar tu palabra, porque es inmensa, Señor. Hay mucho que aprender de ti. De esa manera te conocemos. A través de las escrituras te podemos conocer. Gracias, mi Señor y Dios, por dejar esta preciosa palabra para que nosotros podamos saber lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario y podamos valorar esa muerte que tuviste por nuestra causa. Gracias por tomar nuestro lugar. Gracias, Señor, por redimirnos, por hacernos hijos tuyos a través de tu sangre. Te alabamos en esta hora y te damos gracias y te pedimos por aquellos que aún no son salvos,
que tú les ayudes, Señor, a que sean salvos, que tú les ilumines el entendimiento, que puedan, Señor mío, escuchar estas enseñanzas para que puedan conocerte y puedan venir a ti y sean salvos. Ayúdanos, oh Dios, a que nosotros compartamos tu palabra para que aquellos, Señor, que no van a una iglesia porque tienen vergüenza, puedan escucharlo ahí en sus casas, oh Dios, y puedan hacer su decisión de aceptarte como tu Señor, como su Señor y como su Salvador. Te alabamos en esta hora y te damos gracias. Gracias por nuestros hermanos, por nuestros amigos que se han conectado en esta mañana. Te pido que tú los bendigas grandemente, que tú les ayudes en todo lo que van a hacer en este día, mi Dios, que tu gracia y tu misericordia les acompañe siempre. Ayúdales en sus negocios, ayúdales en sus trabajos, en lo que van a hacer en casa, Señor. Guárdalos de todo mal y cúbrelos con tu sangre preciosa. Sana a aquellos que necesitan ser sanados. Dale el milagro a aquel que está pidiendo, Señor, y que cree que tú lo puedes hacer. Concédeles ese milagro. Liberta a aquellos que están oprimidos, que están en depresión o en ansiedad. Libértalos en el nombre de Jesús. Que crean, Señor, que en tu llaga nosotros hemos sido curados. Que lo creamos con todo nuestro corazón. Y, Señor mío, que nos levantemos en fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre en cada uno de nosotros. Amén, amén. Dios les bendiga, hermana Marta, hermana Noemí, Dios les bendiga y todos aquellos que nos acompañaron y se quedaron hasta el final. Dios les bendiga, les amo en el amor del Señor Jesucristo, les envío un fuerte abrazo y bueno, disfruten de este maravilloso día. Nos vemos el viernes, primeramente Dios, a las 8:30 de la mañana en Aprendamos Juntos. Dios te bendiga, eres Josué. Dios te bendiga, Josué. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, saludos a tu hermosa madre y a tu papá. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos. Cuídense mucho. Disfruten de este día. Dios les bendiga.